4, versículo 14, vamos cerrando lectura de Hebreos capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 5. Por tanto, teniendo un gran Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, no uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. También como para cierta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo siendo nuestro sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo orden de Melquisedec. Oramos. Señor, te pedimos por favor que en esta tarde, Santo Dios, nos ayude. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Padre amado. Queremos que el Espíritu Santo sea iluminándonos. Podamos entender, Señor, estos pasajes que tal vez son un poco complicados, Señor, pero a través de la guía bendita del Espíritu Santo nos ayude, Señor, que queremos crecer y por sobre todo, Señor, queremos conocerte más. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos al capítulo 4, versículo 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, es respuesta ese por tanto de todo lo que el autor ha venido enseñando ya en estos 4 capítulos, y hace la diferenciación entre que Jesús es superior a ¿quién? Primero, a los ángeles, superior a Abraham, superior a Moisés. Jesús es superior a todo. Y ahora va a entrar en un aspecto sacerdotal, y va a hacer esa comparación allá con el sumo sacerdote, con Aarón y con los levitas. Entonces, el autor dice, por tanto, Cristo es un gran sumo sacerdote, teniendo ese gran sumo sacerdote. Y el escritor dice más adelante, dice que ha traspasado los cielos. Y está dando la idea de que este sumo sacerdote ha entrado en la presencia misma de Dios Padre, lo cual ningún otro sumo sacerdote lo puede hacer. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Acá el énfasis está en que Jesús sobrepasa a todo sacerdote terrenal, a cualquiera, ya que Él mismo intercede por nosotros, pero hermano, no lo hace desde acá. No tiene que ir a un tabernáculo, no tiene que ir a la iglesia, no tiene que hacerlo en un lugar físico, como lo haría cualquier sacerdote. ¿Qué es lo que hace cualquier sacerdote en alguna religión del mundo? ¿Qué es lo que hace un hombre que según intercede por Dios, por los demás? Va a un lugar, se postra, se arrodilla y clama a Dios pidiendo intercesión, ¿cierto? Pero el cristiano, el creyente, tiene un sumo sacerdote mucho más grande. ¿Sabes lo que hace ese sumo sacerdote contigo? Va directamente a la presencia de Dios y se sienta al lado de Él. Gloria a Dios. Y ahí intercede por ti. ¡Qué descanso para nuestra alma! Tenemos este sumo sacerdote que entra, dice que ha traspasado los cielos. ¿Qué otro sumo sacerdote puede hacer eso? Y Hebreos 9:24, que lo vamos a estudiar cuando lleguemos a esa porción más adelante, pero quiero que leamos Hebreos 9:24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano o de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
Por eso si volvemos al versículo 14, dice que subió por encima de los cielos para llenarlo todo, porque Él es exaltado ante todo, llena todo, supera con amplitud todas las autoridades, aún las que están en el cielo, aún las que están en el cielo, pues llega a sentarse a la derecha de su Padre. Ese es nuestro sumo sacerdote. Vino del cielo y ¿qué hace? Subió nuevamente. ¿Qué otro sumo sacerdote es eso? Por eso Él es efectivo. Él es efectivo cuando intercede por ti y por mí. ¿Te das cuenta que cuando tú oras al Padre a través de la persona y la obra de nuestro sumo sacerdote, de Cristo, nuestras oraciones están alineadas a la voluntad de Él, el Dios mismo las escucha? Porque tiene al lado de Él, a su diestra, sentado aquel que intercede por mí y por ti. Mire el versículo 10 de Efesios capítulo 4. El que descendió, Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Qué tranquilidad para nuestra alma. Gracias. Continúa el texto, versículo 4. Retengamos nuestra profesión. ¿Qué significa eso? Bueno, podríamos decir nuestra confesión. Retengamos nuestra confesión. ¿Qué confesión? Aquella que hemos hecho públicamente cuando nos identificamos con Cristo. Retengamos, cuidémosla, porque tenemos un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos y que ahora está sentado a la diestra de Dios y está apelando, te está defendiendo. Tú no tienes que hacer nada porque lo tienes a Él. ¿Te das cuenta que tener a Cristo es tener todo? Somos extremadamente felices, bienaventurados. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse a nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El autor de Hebreo ya estableció que el Hijo de Dios debía ser semejante a sus hermanos. ¿En qué? En todo. Y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice el versículo, porque Él mismo padeció siendo tentado. Así que los cristianos tenemos en el cielo un sumo sacerdote inigualable para simpatizar por nosotros, para ayudarnos en nuestro padecimiento y prueba. ¿Por qué? Porque Él mismo los padeció. Lo estudiamos al principio en la primera clase. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos a alguien en el cielo, a Jesús, que te conoce tal cual como eres y sabe lo que estás pasando en este momento y sabes cuando estás angustiado y Él conoce. ¿Sabes por qué? Porque Él lo padeció. Él lo vivió primero. Ninguno de los que estamos acá podamos decir, pero bueno, Él es el Hijo de Dios, Él, ¿qué me va a conocer? ¿Qué va a saber lo que pasa conmigo cuando sufro? Sí, Él lo sabe, porque Él lo padeció, Él lo vivió, Él lo experimentó en carne propia, si se puede decir así, primero. Entonces, como Él lo vivió primero que tú, Él te puede guiar, Él te puede ayudar, Él te puede extender la mano y te puede decir, hijo, hermano mío, puedes salir de esto, porque yo ya lo pasé. Yo ya lo pasé y lo pasé en la carne, lo pasé en la misma debilidad tuya. Yo ya lo pasé. Entonces, por eso dice, acerquémonos confiadamente, porque Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él es semejante a mí en todo. Pero ¿cómo termina el texto? Pero sin pecado. Es como que el autor al final estuviera gritando al final de la oración, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Él no pecó. Versículo 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese acerquémonos, ¿qué es? Es una acción continua. Es lo que todo genuino creyente debe hacer. ¿Cuándo? Cuando dice acerquémonos, está diciendo cada día. Cada día, ¿qué es lo que debe hacer al principio cuando le abre tus ojos cada mañana? ¿Qué es lo que debe hacer cada creyente? Acercarse. Acercarse es una acción continua, confiadamente a Cristo. Dice, acerquémonos al trono de la gracia. Significa literalmente la libertad de hablar con confianza. Porque no estamos lidiando con un rey lejano, como se lidiaba
en los tiempos de Cristo? ¿Quién se podía acercar a un rey? Nadie. Acerquémonos al trono de Dios, donde Jesús, como sumo sacerdote de su pueblo, está sentado a la diestra. Entonces el creyente tiene un acceso íntimo. Como le dije, en la antigüedad, una persona no se podía acercar a un rey si no primero no tenía una cita. Había una ceremonia para entrar. Nunca se le podía dar la espalda, se tenía que volver reverenciando. Había un ritual para poder tener una cita con ese rey. Imagínate, ponte a pensar. Tú puedes hablar con el creador del universo de una forma sencilla en tu cuarto, en tu habitación. ¿Te das cuenta de eso? Por eso acércate confiadamente, dice, al trono de la gracia. Ya no hay más velo. Acuérdense que cuando Cristo resucita, ¿qué pasa con el templo? ¿Qué pasa con el velo? Se rasgó. ¿Se acuerdan el tabernáculo móvil de allá? ¿Qué había? El lugar santísimo. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? ¿Qué persona puede entrar en su sano juicio a la presencia misma de Dios? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué no puede entrar ninguna persona a la presencia misma de Dios? Porque en el momento se desintegra. Es imposible entrar a la presencia misma de Dios. Pero eso se ha hecho posible cuando el velo se rasga. Se hace posible a través de ¿quién? De nuestro sumo sacerdote. Recuerden lo que el autor de Hebreos está hablando a la comunidad judía acá, le está haciendo ver, miren, sus padres, nuestros padres, se acercaban a Dios en el tabernáculo de esta forma, a través de sacerdotes, a través del gran sumo sacerdote, al lugar santísimo. Ustedes no podían hacerlo. Recuerden siempre eso, ténganlo presente. Por eso este sumo sacerdote es mucho más grande y por eso dice, confiadamente entremos al trono de Dios. Cuando hablaba del velo, ahí en Mateo 27, 51, lo dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Ya está, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cristo nos trae a nosotros el trono de la gracia. Eso es precioso. Es un lugar donde tenemos libre acceso, donde podemos recibir ¿qué cosa? Según el texto, volvemos al versículo 16. El oportuno socorro. Oportuno. ¿Qué es oportuno? Llega cuando tú lo más lo necesitas. Cuando te está ahogando y te queda un dedito afuera y la uñita, viene alguien y te dice, eso es un oportuno socorro. Entonces muchas veces nosotros vivimos ahogándonos. Porque no nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para recibir socorro en la tentación. Y vivimos cayendo en tentación. Vivimos pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque no confiamos en ese trono de la gracia. Nos vamos a Él. Y siempre me gusta hacer ilustraciones para que lo podamos entender de una forma mejor. Supongamos que se ha abierto una gran cuenta en Bank of America. Exageradamente grande esa cuenta que han depositado en tu nombre. Solo tú puedes ir a buscarla. Solo tú tienes que ir con tu ID y sacar ese dinero, esa gran suma de dinero. Ahora, si tú no lo sabes, qué lástima. Pero, si tú lo sabes y por pereza no vas, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Te das cuenta? El dinero está ahí. Tú tienes que ir a sacarla. Pero si no vas, no vas a poder disfrutar de ese dinero. Así de simple. Por eso el texto dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y la gracia para el oportuno socorro, la ayuda adecuada. Hay creyentes que viven en una bancarrota espiritual constante y saben que hay una cuenta enorme esperando. Solo tienen que ir. Es gratis. Tienes que entrar. Y tienes que mostrar la sangre de Cristo. Él murió por mí. ¿Dónde está mi cuenta? Aquí está. Y disfrútala. Disfruta la abundancia, riqueza, abundante riqueza de su gloria. Disfrútalas. ¿Por qué te salvó Cristo? ¿Para qué? Vamos a padecer, vamos a sufrir, sí.
Pero Él nos da la capacidad de disfrutar la vida porque es un don de Él. Acerquémonos a Cristo, acerquémonos a su bendita y bondadosa gracia. ¿Y sabes qué, hermano? Nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar porque estamos tomando esa gracia que está a disposición de los hijos. Vamos, ahí. Como dije, hay creyentes que viven en bancarrota espiritual, viven vidas miserables, sin poder crecer espiritualmente, por pereza, porque no quieren acercarse al trono de la gracia, para retirar esa enorme cantidad de gozo, paz, consuelo que ofrece Cristo. ¿Te das cuenta? Y la pregunta es, bueno, pero ¿cómo lo hago, pastor? ¿Cómo me acerco? Yo quisiera ir. Acércate de rodillas en oración. Acércate en la lectura y vas a recibir ese oportuno socorro en su palabra. ¿Te das cuenta? Acerquémonos confiadamente a Cristo. Las riquezas están ahí, pero tenemos que ir, pedir ayuda como un hijo, como un niño que está pasando problemas. ¿Qué hace? Va donde el Padre y le pide ayuda. Así debemos hacer nosotros. El socorro es recibido por sus hijos en el momento justo, es decir, encontramos una ayuda adecuada cuando estamos pasando por momentos de aflicción. Nos acercamos al trono de la gracia y Él nos escucha y nos socorre. Pero también está el otro lado. También hay perdón. Es por medio de Jesús que las personas pecadoras pueden venir ante un Dios santo y reciben misericordia y perdón y son libradas de su eterna condenación. El trono de la gracia está dispuesto a todos. Y está disponible para todos, para los hijos y para los inconversos. Un inconverso tiene que ir en arrepentimiento y fe y alcanzará el oportuno socorro para su alma. Pero si nosotros como creyentes no estamos yendo en nosotros mismos, ¿por qué pensamos o creemos que mi familiar inconverso va a ir si ni yo mismo voy? ¿Te das cuenta? Cuando tú comienzas primero a experimentar esa vida en Cristo, ese acercamiento al Padre, esa ayuda a Él, está disponible. Tú vas a llevar a aquellas personas que están sin Cristo al trono de la gracia, porque para ti te es útil, porque lo estás disfrutando, porque es real en tu vida. No es una historia que está en la Escritura, es real. Acerquémonos, hermano. Si estás pasando por momentos complicados, complejos, momentos de angustia, ¿qué debes hacer? Acércate al trono de la gracia para el oportuno socorro a tu alma, para que no cometas errores, para que después que lo hiciste diga, ¿y por qué hice eso? ¿Por qué no esperé un poquito? ¿Por qué no me frené acá? ¿Por qué no? ¿Te das cuenta? Acerquémonos, confiada. Capítulo 5, versículo 1, entramos ya. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Entonces, esto habla de la instrucción ahí en el monte Sinaí. No quiero enfocarme tanto en esto porque sería muy largo. Habla del tabernáculo móvil, donde allí se debería cumplir las leyes ceremoniales de adoración. Y este tabernáculo era guiado por dos tipos de personas, si puede ser así. Por los levitas, que eran los hijos de Leví, que mantenían el templo y enseñaban la palabra, por el sacerdote, hijo de Aarón, y por el sumo sacerdote. Y el versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote es tomado entre hombres. Es decir, cada uno de ellos es tomado de entre los hombres. Es constituido, está diciendo. Como que es puesto en un cargo. Entonces la diferencia es importante acá, ya que todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres para interceder por los hombres ante Dios. ¿Te das cuenta? Pero Jesús fue el escogido en el cielo directamente por Dios. Es otro sumo sacerdote. Es otro. Y el autor está poniendo un énfasis en que este sumo sacerdote que representa a los hombres, el mismo sea hombre. Parece intrascendente esto, pero no es, ya que el autor nos está llevando a entender que este hombre trabaja a favor de ellos, debía presentar las ofrendas ante Dios por ello, como era el caso de ¿quién? ¿Quién era el sumo sacerdote? Aarón.
Dice el texto, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Siempre el trabajo de un sacerdote será tratar con qué cosa. ¿Cuál es el trabajo principal de un sacerdote? ¿Tratar con qué? Con el pecado. Esa era su labor. Por eso el énfasis del versículo que viene, el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Este sumo sacerdote tenía que mostrarse paciente, significa tratar con delicadeza para poder servir. El verbo es muestre paciente, expresa tolerancia. Debía ser tolerante este sumo sacerdote. Este sumo sacerdote no se podía enojar rápido cuando llegaban los pecados ahí a él. En otras palabras, el sumo sacerdote que representa al hombre de Dios no puede nunca perder la paciencia. No podía. Con quien representa, a pesar del pecado. ¿Por qué? El texto dice, porque estas personas a quienes defiende, ¿qué son? Ignorantes y extraviados. Es decir, personas que no entienden su condición, no entienden su vida espiritual, son niños. Además, la necesidad de que se muestre paciente es clara porque él mismo lucha ¿con qué? Con el mismo pecado. Por eso debía ser paciente. Él mismo tiene la naturaleza caída y corrompida. Y esto es clave en todo ser humano que está rodeado de debilidad. Entonces podemos entender acá el versículo 3 que viene, que el autor de Hebreo nos está mostrando en cuanto al sacerdocio terrenal. Este sentía dolor por el pueblo, puesto que él mismo padecía la misma fragilidad. Versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Esta frase se está hablando al día de la expiación, que está ahí en Levítico 16, lo vamos a leer. Levítico 16, versículo 6. Para la expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofrecer. Entonces, de acuerdo a esta idea, entramos en el versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón hacía el trabajo que recién describimos. Ningún hombre puede por su propio acuerdo establecerse como sumo sacerdote. Ninguno. No puede mantener válidamente ese derecho. No se heredaba tampoco. Entonces Aarón, el primero de los sumos sacerdotes de Israel, ocupó su puesto. ¿Por qué? Según el texto, por designación divina. No podemos ni debemos olvidar que siempre es Dios quien inicia este proceso. No es la persona. Dios es quien escoge. Hechos 20, 28. Si lo vemos en el Nuevo Testamento, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, siempre Dios, desde que está formando su pueblo, Él tiene un orden de cómo debemos acercarnos a Él. Hermano, nosotros no nos vamos a acercar a Dios porque Dios es un Dios de orden de la forma que queramos. Él ha establecido una forma. Por eso está el sumo sacerdote, y por eso es un pasaje tan complicado decir, pero ¿cómo funciona y por qué tiene que ser un sumo sacerdote? Porque yo no puedo ir a Dios. Así de simple. No podemos ir a Él de la forma que queramos. Por eso está escrito Números, Levítico sobre todo para que es la forma que tenía el hombre, el pueblo de Dios, para acercarse en un ritual de ceremonia a Dios. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor no se glorificó a sí mismo, sino que fue exaltado por el Padre. Y acá vemos un paralelismo entre Aarón y Cristo, ya expresado en términos del cargo que estos ocupan. Y para eso el autor de Hebreo usa el Salmo 2. Y el Salmo 2, versículo 7, que ya lo estuvimos leyendo allá en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 5, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El escritor usó, ¿cuándo esta cita? Lo dije recién, para hacer la diferencia entre Jesús y ¿quién? Los ángeles. Hay una diferencia. Y ahora lo hace para contrastar
a Cristo con Aarón. Nos dice que Jesús es superior a los ángeles. Nos ha dicho que es superior a Moisés, que es superior a Abraham. ¿Por qué es superior a todos? Y el texto nos ayuda. Porque Él es el Hijo. Los demás son siervos. Los demás son siervos en la casa, ya lo estudiamos. Él es el Hijo de la casa. Él es el primogénito. Él es el designado por Dios. Él tiene el estado real de hijo. Pero la pregunta que viene ahora, y me gustaría que pensáramos en eso un segundito. ¿Puede el Hijo ser al mismo tiempo, si ya sabemos que es el Rey, puede ser sumo sacerdote? ¿Puede ser? Y el escritor, sabiendo que esta pregunta podría saltar en la audiencia, los lleva ahí a Génesis 14, 18 y a Salmo 110, 4, para hacernos entender algo que, hermano, a lo mejor esto te va a decir, recién en el capítulo 7 lo vamos a entender. En el capítulo 7. Así que no tienen que faltar todos estos días para que lleguemos al capítulo 7 y entendamos esto, porque es profundo. Porque más adelante él dice, estas cosas son difíciles de entender en este mismo versículo. Mire lo que dice Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ya, entonces, pero ¿dónde está la idea de rey sacerdote? Salmo 110, 4. Y juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, el autor estaba bien familiarizado con el Antiguo Testamento. Entonces, por eso está diciendo ahí en Génesis 14, 18, que Melquisedec, que lo vamos a estudiar recién en el capítulo 7, así que no se apuren, porque es un estudio completo, pero está diciendo que Melquisedec era rey. Si lo pueden mostrar atrás, se lo agradezco. Génesis 14, 18. Está diciendo que Melquisedec era rey en Salem, ¿cierto? Y en el Salmo 76, Salem aparece en el paralelismo, que es un sinónimo de Sión. Entonces, Salmo 76, 1 y 2. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo. ¿Dónde estaba el tabernáculo en Sión? Pero ahí dice Salem. Y dice que Melquisedec era rey en Salem. Entonces nos está mostrando a una relación de justicia-reino, que lo vamos a ver más adelante. Justicia. Melquisedec es el rey y sacerdote, el único de Dios. Y Jesús, bajo ese linaje, si se puede hacer así, él toma la posición legal de sumo sacerdote. ¿Te das cuenta? Porque él no viene de la tribu de Leví. ¿De qué tribu viene Jesús? Y ahí no puede ser sumo sacerdote. Entonces, esto lo vamos a entender en el capítulo 7. Ahora volvamos al versículo 6 del capítulo 5. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces los cristianos no reconocen dos Mesías, sino uno, y ese es a la vez rey y sacerdote. Como dije al principio, si el Mesías de la línea de David es sumo sacerdote, tanto como rey, no podría ser Jesús. Tendría que ser un Mesías de la línea ¿de dónde? De Aarón, ya que Aarón pertenece a la tribu Leví, mientras que David y su casa pertenecían a la tribu Judá. Entonces, ¿cómo puede Jesús ser sumo sacerdote? Para ir entendiendo un poco más quién era Melquisedec, quien se encuentra con Abraham al momento de la victoria, vamos ahí, Génesis 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Anoten eso, para que el capítulo 7 le podamos decir, aquí está el pan y el vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tu enemigo en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces esto nos da un poquito de luz y hay un paralelismo acá entre Cristo y Melquisedec.
Y eso lo vamos a ver, como dije, más adelante. Entonces, ahora el autor pondrá el énfasis en demostrar la humanidad completa de Cristo para que podamos observar en detalle por qué Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, que nos conoce perfectamente, ya que Él vivió en su propia carne nuestras debilidades. Dejó la teología de Melquisedec en pausa, como que decir, ¿y qué viene? Ya la vamos a retomar, pero ahora quiero, dice el autor, quiero que nos enfoquemos en algo que nos va a servir mucho para nuestra adoración y un alimento para nuestra alma. Veamos la persona de Cristo. Cristo, versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Les leo esto. Esto es alusivo al evento en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús oró que pasara la copa del sufrimiento de él si fuera posible. No es que tuvo miedo de la muerte porque era una experiencia desconocida. Jesús sabía cómo sería su sufrimiento al estar cargando con los pecados del mundo. Lejos de hablar de su debilidad frente a la muerte, habla de su conocimiento preciso de lo que estaba por sacrificar. ¿Y qué es lo que estaba por sacrificar? Esa relación íntima con el Padre. Y también habla de su increíble decisión de seguir adelante en este doloroso plan. Por eso dice, y Cristo en los días de su carne. ¿Qué quiere decir? Bueno, los 33 años que estuvo con nosotros. Esos son los días de su carne, los 33 años que Él estuvo con nosotros, que fue un semejante a nosotros en todo, como un hermano más caminó. Fue expuesto a todas las pruebas y tentaciones en la misma carne que tú y yo, por eso nos conoce tan bien. Ofreciendo ruegos y súplicas, ¿cómo vemos eso? La referencia a la vida terrenal de Jesús parece estar relacionada con el sufrimiento, como dije, de Getsemaní. Este autor nos está llevando a Getsemaní ahora, al sufrimiento de Cristo antes de su crucifixión, antes de su entrega para ser muerto. El autor resalta ese dolor y lo vamos a ver en 2 evangelios solamente. Lucas 22, 41 al 44, para que podamos entender ese ofreciendo ruegos y súplicas. Versículo 41 de Lucas 22. Y él, Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. No eran gotas de sangre, eran como grandes gotas. El autor está viendo eso. Mateo 26, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Padre, si quieres. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Tú alguna vez has dicho eso? ¿O alguna vez has llegado a experimentar esto de decir, estoy tan triste que realmente quisiera ya dejar de vivir? ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Ha pasado por tu mente alguna vez? ¿Lo has experimentado una vez? Bueno, Él lo está experimentando. Hermano, esto lo está mostrando la humanidad real de Cristo. Él estaba padeciendo y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, para que sea mi Rey de justicia, Él tenía que padecer en su carne, que es mi carne. Igual que yo. Pero Él lo hizo como debiéramos hacerlo tú y yo, en completa y absoluta obediencia. Lo que Jesús experimentó en el huerto del Edén, mis hermanos, en la cruz, fue la carga que si tú eres hijo de Dios, Él te supera. Porque Él sufrió en su carne propia la carga, el peso de la muerte eterna, que tú no lo vas a experimentar. La ira misma de Dios, que tú no lo vas a experimentar. Su grito, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado, refleja ¿qué cosa? Una separación de Dios en ese momento. Ahí está sufriendo por causa de nuestros pecados, está sufriendo ahí, llevando el castigo de esa horrenda muerte que te correspondía a ti y a mí. Él lo estaba viviendo en su propia carne. Al que podía librar de la muerte. Continúa el versículo 7 de Hebreo. Jesús se sometió plenamente, completamente a la voluntad del Padre. Él quería que Él entrase. Mire, escuche esto. Dios quería que el Hijo entrase por las oscuras puertas de la muerte para así quitar la maldición y cumplir la sentencia pronunciada contra nosotros y de esa forma redimirnos. ¿Te das cuenta? Hemos sido perdonados, librados a causa del sufrimiento de nuestro gran sumo sacerdote. Él. Y el texto continúa, fue oído a causa de su temor reverente. El hecho de que la copa que él pedía que se la quitara no fue quitada, lo califica aún más para compadecerse de su pueblo. ¿Qué pasa, hermano, cuando nos enfrentamos a dolores graves en la prueba? ¿Qué pasa cuando estamos pasando por momentos difíciles de la prueba? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos, clamamos, oramos, pedimos ayuda, en oración, y no encontramos respuesta. ¿Qué encontramos? Muchas veces, silencio. Debemos recordar que nuestro gran sumo sacerdote fue probado de la misma manera y él no buscó un escape por medios sobrenaturales y él podía hacerlo. Él podía hacerlo, sino que obedeció fiel al Padre. Y este es el tipo de sumo sacerdote que necesitamos. Uno a que el Padre escucha. Porque, como dice el versículo, termina, fue oído a causa de su temor reverente. Aquel que no quiso recurrir a medios milagrosos. Él podía abrir sus ojos y mirar a esas legiones de ángeles. Las legiones de ángeles venían y destruían todo y lo sacaban al rey. Él lo podía hacer. No le costaba nada. Pero con ese temor reverente, esa obediencia nos deja un camino a seguir y una actitud a la cual debemos recurrir. Un temor reverente. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, mi querido hermano? ¿Cuál es? ¿Quieres ser sabio? ¿Sabes lo que es ser sabio? Es saber vivir la vida. No es saber cosas. Es saber vivir, es saber tomar decisiones. Es saber discernir la voluntad de Dios. Es saber poder guiar a tu familia en la voluntad de Dios. Es saber poder guiar tu propia vida en la voluntad de Dios. Eso lo hace el temor reverente. El temor de Dios es el principio de nuestra sabiduría. Y eso es lo que muchas veces nos falta. Temor de Dios. Ya que si lo hiciéramos podríamos conseguir muchas más cosas y dejar de luchar tanto. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Son textos que tú dices, pero ¿cómo va a aprender obediencia Cristo si Cristo fue obediente? Siempre fue obediente. Jesús no tenía que aprender nada en relación a obediencia, puesto que su voluntad estaba alineada al Padre. Sin embargo, por su humanidad, Jesús debía demostrar plena obediencia. ¿Hasta cuándo? Filipenses 2. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Hermano, nuestra obediencia siempre está sujeta a nuestra comodidad. ¿Sí o no? Yo obedezco hasta cuando ya no me duele. Yo obedezco hasta cuando para mí es fácil. Pero ya cuando requiere algo de mí que yo tengo que dejar, que tengo que entregar, ya la obediencia no es tan divertida. No, ya está. Se está poniendo pesado el camino porque Dios me está pidiendo cosas que yo no quiero. Eso no es obediencia. Eso te estás acomodando a tu propio bienestar. Entonces, ¿por qué Dios va a tener que continuar creándote y formándote a Cristo si tú no lo estás dejando?
Se lo estás impidiendo porque tu propio ego, tu propio yo dice, no, hasta aquí, Señor, no te metas más en mi vida, por favor, déjame aquí nomás. Yo esto te entrego, pero de aquí para acá, por favor, no, pastor, no se meta en mi vida aquí, yo hasta aquí nomás abro la puerta, pero para acá no hablemos. Si le vamos a entregar la vida al Señor, es todo. O es nada. El Señor no lidia con la mitad, con lo que nos conviene a nosotros. El Señor no está para hacer eso. Él es todo o es todo. Acá nosotros podemos ver la humanidad completa de Cristo cuando Él ora al Padre, no tuvo respuesta. ¿Sabe cuándo tuvo respuesta en su oración? 3 días después. Pero ya estaba muerto. 3 días después el Padre lo resucita y al decidir encarnarse e ir a la cruz, iba a experimentar obediencia a su Padre de una nueva manera, de una nueva forma. Él siempre él recibía respuesta del Padre. Siempre el Padre le respondía, pero acá, aunque era hijo, no tuvo respuesta antes de su muerte. Entonces tendría que voluntariamente hacer lo que su Padre le pedía. ¿Estás dispuesto a ir hasta ahí? ¿Estás dispuesto a ir hasta la muerte porque Cristo te lo pide? Y ahí está. Por eso el texto dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y aunque su oración por el rescate no le ayudó a escapar de la muerte, fue oída para salir de ella a la gloria eterna. A veces, hermanos, queremos nosotros que la prueba pase rápido. Que Dios nos responda ya a nuestra oración porque no queremos. Pero Dios lo hará más adelante, ya que en ese momento va a ser mejor para nuestra vida y para su gloria. La oración del Hijo fue respondida 3 días después, no cuando Él se lo pidió. Pero la oración del Hijo fue contestada para que el Hijo sea exaltado a lo sumo, sobre todo nombre. ¿Te das cuenta? La respuesta a nuestra oración es en el tiempo que Cristo tiene. No antes, no cuando yo pienso, cuando yo creo, cuando yo deba. No, es cuando Él lo hace, porque cuando Él lo hace, la gloria se la lleva a Él. Y nosotros, hermanos, como consecuencia, somos bendecidos. ¿Cómo podía Jesús ser perfeccionado si era el Hijo de Dios? Y acá donde vemos a Cristo como un igual a mí. Entonces el sufrimiento servía al propósito de desarrollar la confianza como ninguna otra cosa podía hacer. Si es verdad que la meta de Dios para cada creyente que sea formado en la semejanza de Cristo, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué huimos del mismo mecanismo que produce esa madurez? ¿Por qué huimos? No nos gusta sufrir. Y hacemos todo lo posible para impedirlo, tomamos atajos para que no llegue el problema a nuestra vida, huimos de la prueba. Pero la palabra nos está diciendo que mientras estemos en este mundo, ¿qué va a pasar con el creyente? No vamos a vivir una vida tranquila. Dice Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo, Nueva Versión Internacional estoy leyendo, afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Vamos a ser perseguidos, nos golpearán, nos pondrán en la cárcel, nos matarán. ¿Qué vamos a hacer? Huir no es la solución. Cristo pudo haber huido, pudo haber pedido ayuda y ya está, pero Él se sometió hasta la muerte. Acerquémonos a Él. Versículo 9 y último. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Habiendo sido perfeccionado, la palabra perfeccionado significa hecho maduro. ¿Y qué es lo que nos pide la Escritura al creyente que debemos hacer? Madurar, crecer. Completamente alguien digno para hacer una tarea que se le designe. Después de su muerte y resurrección, Jesús fue hecho perfecto Salvador. Entonces solo aquellos que le obedecen tendrán esa salvación o parten de esa salvación que Él ofrece. Versículo 10, y este era el último. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado, el autor afirma que Dios nombró a Jesús como el gran sumo sacerdote. Hermano, si pudiéramos llevarnos algo en esta tarde
para meditar es que tenemos un gran intercesor en el cielo que aboga por nosotros y nos defiende y nos anima. ¿Qué debemos hacer? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Querido hermano, descansa en Él. Descansa. Jesús se compadece en todo a mí, me conoce porque Él vivió mi vida. Lo hizo en obediencia absoluta al Padre, guiado por el Espíritu Santo, y todo lo que hacía, lo hacía ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Cómo debo vivir la vida? Sigue la pisada de Cristo. ¿Cómo? Hacerlo todo en obediencia al Padre, guiado por el poder del Espíritu Santo, y para que todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Eso es. Eso es. Que el Señor nos ayude. Y en esta tarde vámonos animados. Mi esposa me dice a veces, termina a veces con ánimo, para que cantemos con ánimo. Y esto es ánimo. Hermano, tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece en todo. Acerquémonos confiadamente a Él, aprendamos a orar, aprendamos a pedirle. Él quiere oírnos, porque somos sus hijos. ¿Qué padre no quiere que sus hijos vengan a Él y le pidan ayuda? ¿Para qué? Para alcanzar el oportuno antes que sea demasiado tarde. Y no metamos la pata, como siempre lo hemos hecho. Que el Señor nos dé sabiduría. Señor, te damos gracias por tu amor, por tener ese sumo sacerdote, Cristo amado, intercediendo por nosotros en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. Señor, ayúdanos, enséñanos, por favor, a saber que no estamos solos. Tenemos a alguien que nos conoce, se apiada de nosotros, sabe lo que estamos pasando, mejor que mi esposo, mejor que mi esposa, mejor que mis hijos, mejor que cualquiera. Él nos conoce perfectamente. Ayúdanos, por favor, a confiar, a acercarnos, a abrir nuestro corazón a nuestro gran y amado sacerdote que tenemos en los cielos, Cristo Jesús. Amén.